Pregunto, ¿usted quiere descansar en Dios? ¿A qué me refiero con el descanso de Dios? Me refiero, por supuesto, a la salvación y a la gloria eterna del cielo que comenzamos aquí abajo. Es decir, desde aquí, desde ya, podemos pregustar ese descanso. Es decir, el ideal del shalom, esa paz, ese sosiego, esa integración interior sin importar las condiciones exteriores. Ahora, ¿cómo lograr ese descanso? Lo logramos en la medida en que nos exponemos a la palabra de Dios. Mis hermanos, les garantizo que si ustedes permanecen atentos a toda esta enseñanza, van a terminar motivados, inspirados para leer, meditar, acoger la palabra de Dios de manera que esa palabra surta su efecto y usted logre el descanso. A propósito, vamos a tomar de la carta a los Hebreos el capítulo 4, versículos 12 y 13. El versículo 12 comienza con: ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Noten, ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, ¿por qué el escritor a la carta a los Hebreos comienza con este tema? Que parece ser un poco, como diríamos, como que no encaja si usted toma en consideración el contexto que viene desde el capítulo 3. Desde el capítulo 3, el escritor de la carta a los Hebreos está hablando de nuestros hermanos hebreos que allá en el Antiguo Testamento, en Meribá, en el día de Masá, en el desierto, no escucharon, no prestaron atención, endurecieron su corazón a la palabra de Dios. Y dice el Señor en el Salmo 95, allá, dice: durante 40 años aquella generación me repugnó, y por eso me indigné con aquella generación, y dije: están siempre extraviados en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por eso he jurado en mi cólera, no entrarán en mi descanso. ¿Por qué? Porque dice el versículo 7 del Salmo 95 que no escucharon su voz, la voz del Espíritu Santo. Aquello originalmente lo dijo Dios a través de Moisés. Luego, cientos de años después, lo puso por escrito en este Salmo 95 David. Y ahora lo toma el escritor de la carta a los Hebreos para hablarnos de esa misma palabra que inspira el Espíritu Santo para advertirnos a nosotros que no pongamos obstáculos, que dispongamos nuestro corazón a la palabra de Dios. Y fíjense ustedes cómo conecta todo esto. Antes del versículo 12 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos está el versículo 11. Y mire cómo este versículo une el contexto que les estoy describiendo con el pasaje que vamos a estudiar. Dice: apresurémonos a entrar en ese descanso a fin de que ninguno caiga en la misma clase de desobediencia. Y entonces rompe el versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Otra traducción dice: porque la palabra de Dios, porque no es tan exacto con el original, pero la palabra porque es buena porque pretende conectar con el contexto que apuntamos, ¿ok? Pero ciertamente está bien, ciertamente también conecta con el versículo 12. Ciertamente la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, vamos a entrar de lleno a los versículos 12 y 13 del capítulo 4 de la carta a los Hebreos. Y vamos a ver 5 características de esa palabra. Vamos a ver 5 características que le van a motivar, usted se va a inspirar, usted de ahora en adelante se va a convertir en una persona interesada por la Sagrada Escritura, por la palabra de Dios y por los medios a través de los cuales nos llega esa palabra. Ahora, vamos a ver 5 características. La palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, penetrante y discierne. Eso es lo que vamos a ver en estos 2 versículos. Comienza. La palabra de Dios es viva. Aquí la palabra se refiere a la revelación en términos generales, pero más específicamente a la Sagrada Escritura y también a Cristo, quien es la palabra del Padre, la palabra encarnada. ¿Okay? Pero más específicamente se refiere a la Sagrada Escritura también, pero vamos a tratar también acerca de Jesucristo como esa palabra. ¿Okay? Pero también medios a través de los cuales nos llega esa palabra, como la predicación,
Romanos 10:17, la fe viene por el oír la predicación de la palabra de Dios, y también esa palabra nos llega a través de otro medio que es la doctrina. Hechos 2:42, aquella primera iglesia permanecía constante y unánime, entre otras cosas, en comunión con la doctrina de los apóstoles. Continúa diciendo, o sigue diciendo el versículo 12. La palabra de Dios es viva. ¿Qué significa que es viva? Significa que tiene vida. Dos cosas, que tiene vida y que da vida. La segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en justicia. Toda escritura es inspirada por Dios. O sea, soplada, más literalmente, soplada por Dios o divinamente soplada, exhalada, insuflada, mis queridos hermanos. O sea, la palabra de Dios recobra vida o es vida y tiene la facultad y el poder de impartir vida. Dios ha querido impartirnos su vida a través de su santa palabra. Esto se conecta con Génesis capítulo 2, versículo 7, para que ustedes vean lo que San Pablo tiene en la mente cuando habla de toda palabra, de que toda palabra es inspirada por Dios. De hecho, San Pablo se inventa esa palabra que no existía en griego. Habían otras, pero San Pablo le da por inventar una para señalarnos inequívocamente a Génesis capítulo 2, versículo 7, que dice, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, insufló en sus narices aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser vivo. Esto es lo que San Pablo tiene en la mente, y los que leen a San Pablo, o lo que leyeron a San Pablo en aquella época, y hasta nosotros el día de hoy. Porque escrito está, dice el Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Porque la palabra también es pan que nos da vida. Cuando preparaba esto para ustedes, siempre me viene a la mente, cuando pienso en este tema de la palabra de Dios, que es a cada rato, todos los días, a cada rato, me viene a la mente Ezequiel capítulo 37, los primeros 14 versículos. ¿Se acuerdan ustedes de la vega o del valle de huesos secos? El Señor le dice al profeta, infundiré mi espíritu sobre esos huesos y tendrán vida, recobrarán vida, resucitarán. Ahora, ¿cómo el Señor puso su espíritu en aquellos huesos para que se convirtieran en cadáveres y posteriormente resucitaran y se convirtieran en un ejército poderoso? Mediante la palabra de Dios que le iba impartiendo el profeta a esos huesos. ¿Se imaginan ustedes este servidor predicando en un cementerio? Pues algo así. Y el profeta una y otra vez señalando un proceso. Bueno, entonces el profeta comienza a impartir la palabra de Dios a esos huesos y esos huesos se unen los unos con los otros, comienzan a salir tendones, músculos, piel, luego vuelve y profetiza y resucitan y se constituyen en un ejército poderoso que se le impartió a los huesos secos, aquellos cadáveres, el Espíritu de Dios. ¿A través de qué? De la palabra de Dios. Por eso el Salmo 119, este salmo es precioso, el Salmo 119 nos habla de la santa palabra de Dios también, un salmo elocuentísimo, el capítulo más largo de la Escritura, más de 170 versículos. Mire cómo dice este salmista, que cuando ustedes leen ese salmo se van a dar cuenta de que no estaba bien, estaba deprimido, estaba pasando por un momento tortuoso, por un momento difícil. Y mire lo que dice en el versículo 25, mi alma está pegada al polvo, hazme vivir conforme a tu palabra. La palabra de Dios imparte vida. Se está motivando, mi hermano, mi hermana. Expóngase a la palabra de Dios para que el Espíritu de Dios imparta vida en usted. Y no es nada, estamos comenzando. Estamos todavía en la primera parte. La palabra de Dios es viva, o sea, tiene vida e imparte vida. Versículo 37 del Salmo 119. Aparta mis ojos de mirar vanidades, por tu palabra vivifícame. Qué hermoso. Versículo 50. Este es mi consuelo en mi miseria, que tu palabra me da, ¿qué cosa? Vida. La palabra da vida. Nuestro Señor Jesucristo, en el contexto del sermón del pan de vida, en el capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 63 dice, las palabras que os he hablado son espíritu y son
vida. ¿Okay? ¿A qué palabra se está refiriendo el Señor? Vayamos unos versículos antes. ¿Qué palabras? ¿Qué palabras dijo el Señor en aquella ocasión que eran espíritu y vida? Versículos del 53 al 56, capítulo 6 de San Juan. En verdad os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Mi carne es verdadera comida, sigue diciendo, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Permanece en mí y yo permanezco en él. Entonces, esa palabra, espada cortante, partió a aquella gente por la mitad. En su corazón y literalmente. Por eso se fueron. ¿Quiénes se quedaron? Los 12 nada más. Esto hizo que aquella gente se partiera, se dividiera. Entonces, porque no pudieron con la palabra de Dios. Es decir, su corazón no estaba presto. No podían descansar en las palabras del Señor. Es decir, abandonarse. Es decir, confiar. Es decir, ser humildes. Y entonces Jesús le dijo a los 12, porque la multitud se fue, ¿también vosotros queréis marcharos? ¿Y qué le dijo Pedro? San Pedro le dijo en el versículo 68, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Palabra de vida, la palabra que tiene vida imparte vida. Entonces, ¿a qué nos va llevando? ¿A qué nos va llevando? A la Santa Misa. A la Santa Misa, donde está todo. Sí, en la liturgia de la palabra se nos imparte el pan de la palabra. La Sagrada Escritura en sintonía con la autoridad apostólica establecida por el Señor, en comunión con nuestra Madre la Iglesia. ¿Okay? El pan de la palabra, pero también el pan de la Eucaristía, en el cual el Señor se nos da como alimento, el Verbo encarnado, que coexistía con el Padre desde la eternidad. Desciende, ocultándose detrás de apariencias de pan y de vino. Entonces aquí nosotros tenemos comunión con el pan de la palabra y el pan que es el cuerpo y es la sangre del Señor. O sea, en la Eucaristía nosotros tenemos comunión con la palabra completa, con la palabra de Dios completa, en sintonía con el criterio de autoridad establecido por el Señor. Por eso en la Santa Misa lo tenemos todo. Y es de Cristo, de ese Cristo que se nos da en la Sagrada Eucaristía, que sale esa espada cortante de doble filo, según Apocalipsis capítulo 2, versículo 12. Ya hemos visto que la palabra de Dios es viva. Ahora vamos a lo segundo. La palabra de Dios es eficaz. Eficaz. Eficaz viene del griego energés. Significa que es poderosa, significa que es enérgica, de ahí viene la palabra enérgico, energía, energético. Significa que es operativa, significa, escuche bien, que surte su efecto. Recuerde cuando citamos a Isaías, ¿okay? No vuelve atrás vacía, sino que esa palabra que envío surte efecto. ¿Okay? O sea, una vez más, surte su efecto. Y escúcheme con mucha atención, surte efecto aunque usted no lo entienda. Aunque no se le quede en la memoria, incluso aunque no sepa leer, o aunque usted se considere ignorante, esa palabra surte su efecto. He citado varias veces el capítulo 11 de San Mateo. ¿Qué pasaba con los inteligentes, con los sabios, con los aparentemente prudentes, con los muy religiosos? No entendían, los fariseos no entendían. ¿Y qué dijo el Señor? Que alabando a Dios Padre, porque aquellas cosas se la había ocultado a aquella gente, a aquellos sabiondos, se la habían revelado a los pequeños, a los pobres, a los humildes, a los supuestos ignorantes. Escúcheme bien, a usted es la persona que está buscando el Señor para hablarle, para intimar con usted a través de su palabra, pero usted tiene que acceder a esa palabra y abrirse a esa palabra. Y tener la suficiente humildad para abrirse esa palabra. Hágalo. Casi al final de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32, San Pablo ya se está despidiendo de aquella gente, ya sabe que se va a morir, Pero, ¿qué les dice San Pablo a aquella gente? Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. O sea, yo no hago falta. ¿Qué es lo que hace falta? La palabra, sigue diciendo que es poderosa para edificar y conceder la herencia a todos los santificados.
Ya hemos visto que la palabra es viva. Hemos visto que la palabra es eficaz. Ahora escuche bien, la palabra es cortante. Dice, y sigue diciendo el versículo 12. Y más cortante que una espada de doble filo. Una espada de doble filo. Tertuliano y San Agustín dice que ese doble filo se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento. Bueno, no vamos a entrar en disquisiciones. Pero una espada de doble filo, por donde te agarre, te corta, my friend. ¡Qué maravilla! O sea, es eficaz en ese sentido. De un solo filo, puede que si el golpe no es certero, solamente lo golpea a usted. Pero si tiene doble filo, por donde lo atrape, lo corta. O sea, es una palabra efectiva y se demuestra a través de esta figura del doble filo y por lo tanto es más cortante. O sea, divide. No solamente lo divide a usted, nos divide a todos, nos delata, nos sopesa, nos evalúa, ya lo vamos a ver posteriormente. En Mateo capítulo 10, a partir del versículo 34, no penséis que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, esta espada. Porque he venido a enfrentar al hombre contra su padre, a la hija, contra su madre, a la nuera, contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Quien ama a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Quien ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Quien no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. Quien encuentre su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Usted escuchó esta palabra. Explíquemela. Pero Fer, esto me desconcierta. Esto yo no lo entiendo muy bien. Esto humanamente hablando es incomprensible, es ilógico, es anormal. Seguro que sí. Seguro que sí. Y es a través de la exposición de esta palabra que Dios ha querido salvarnos, según advierte el apóstol San Pablo. Él ha querido salvarnos por la locura o por la aparente locura o a la aparente necedad de la predicación de esta palabra. Por eso es que no hay que adornarla, mis queridos hermanos. Sí, con mucha caridad, seguro que sí, con mucha caridad. O sea, en la exposición de esta palabra nosotros no podemos proyectar nuestras frustraciones y nuestras iras. Eso es de hecho, eso está dado. Pero lo que Dios ha querido, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha insuflado a través de su palabra, eso no se puede cambiar, no se puede variar, mis queridos hermanos. Una palabra que corta, que divide, quien no recoge conmigo desparrama, dice el Señor, quien no está conmigo está en mi contra. ¿Se acuerdan? Señor, yo te voy a seguir, pero déjame ir a enterrar a mi papá. ¿Qué le dice el Señor? Espada cortante. Deja que los muertos de tu familia entierren ese muerto y tú ven y sígueme. Palabra que corta, que cercena. Si tu ojo te es ocasión de caer, arráncalo y échalo de ti. Duele. La palabra corta. O sea, una palabra que me dice que ya yo no tengo que compartir el lecho con una meretriz, que si tan solo desea una mujer con lujuria en mi corazón, yo soy un adúltero. Corta, no me gusta, duele, pero es la palabra, me viene bien. Al joven rico, anda, desprende, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, ven y sígueme, déjalo todo, eso es lo que quiere decir, déjalo todo, yo primero, ven, sígueme. Y el joven se fue triste, la palabra lo partió, la palabra lo dividió. Y en vez de acceder a la dirección en la cual apuntaba, el efecto de esa palabra, según la voluntad de quien se le estaba diciendo que es el Señor, él se fue. ¿Y cómo se fue? Triste. Si usted no acoge esta palabra, si usted no se expone a esta palabra, si usted no obedece esta palabra, usted se irá triste. Ojalá al final de este video usted se vaya contento. ¿No sabéis que la amistad con el mundo, dice la Santa Biblia, es enemistad con Dios? Parte, divide, surte su efecto, corta, es eficaz, tiene poder. Ahora bien, en cuarto lugar, esa palabra es penetrante. Es penetrante. Sigue el versículo 12. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las articulaciones y de la médula.
Qué elocuente estas palabras. Miren, mis hermanos, la división del alma y del espíritu. ¿A qué se refiere aquí? Miren, no se pierdan disquisiciones. ¿A qué se refiere con el alma? ¿A qué se refiere con el espíritu? Se refiere a la constitución inmaterial del ser humano. Se refiere a algo que no se puede dividir. Entonces, dos dimensiones o cosas que no se pueden dividir, por ahí entra esa palabra con todo su poder para dividir. Pero para eso tiene que penetrar. Tiene que penetrar. Por eso dice el Señor en San Juan 17. San Juan 17, versículo 17. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Santifícalo. ¿Qué implica aquí la palabra santificación? Entre otras cosas, significa el estado o la condición de una persona, ¿okay? De una persona que está condicionada por la palabra, sometida a la palabra, integrado con la palabra. Acoge la palabra, la obedece, la ama, se deleita en ella. Por eso esa palabra surte efecto, y cuando surte efecto comienza la creación de un santo. Y para ello, tu palabra santifícalo. Es decir, que surta efecto tu palabra en esa persona, logrando la santidad. Porque tu palabra es la verdad. Fuerte, la verdad. No dijo, tu palabra es verdad. Alguna traducción bíblica por ahí dice, tu palabra es verdad. Y es entendible porque poner ese artículo, la verdad, parecería contradecir lo que ya ha dicho el Señor. Yo soy el camino, yo soy la verdad. La verdad. ¿Qué está pasando aquí? Pues resulta que en este sentido no hay distinción entre la palabra y el Dios que le imparte. Porque la palabra que Dios imparte es su querer, es su voluntad, es su pensamiento, es su programa de Él para nosotros. Y eso viene de Él y no nos puede conducir a error. Nos conduce a la verdad, señalándolos la verdad que es Dios. Esa palabra es, por lo tanto, certera. Esa palabra, por lo tanto, es la verdad. Hemos visto que la palabra es viva, es eficaz, es cortante y ahora es penetrante. Ya lo hemos visto. Y en quinto lugar, la palabra de Dios discierne. Perdone que esté hablando tan rápido, pero es que yo quisiera que estos videos no fuesen tan largos, pero hay tanto material, hay tantas cosas que decir. Y entonces yo veo en las estadísticas de YouTube cómo ustedes se desconectan, yo no sé. Entonces yo tengo un problema, es que o sea, el Señor no me ha inspirado esta comunidad de cristófilos para que yo venga a decir chismes y anunciar escándalo y esas cosas, tú sabes. Eso haría que ustedes se quedaran todo el tiempo, pero eso no es lo mío, mi hermano, eso no es lo mío es la palabra. Y el que quiera exponerse a la palabra, profundizar en la palabra, el que quiera ser un católico fiel y bíblico, por tanto, pues ahí se dejará, más o menos verá el video. Ok, la palabra de Dios discierne, sigue el versículo 12, y descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Descubre los sentimientos y pensamientos del corazón. Descubre. Viene del griego kritikos, de donde sacamos la palabra crítico. ¿Qué hace un crítico de cine? Evalúa, discierne, hace juicio. Ahora, esa evaluación crítica y juicio del crítico de arte es falible. Porque es una persona. Hace un juicio subjetivo. Se puede equivocar. Pero quien descubre es Dios. Y el que juzga es Dios. Por eso lo que Dios establece como su condición de usted, para que usted con la gracia divina pueda superar esa cosita mala, es Dios el que nunca se equivoca, el que siempre tiene un juicio certero. Él es quien descubre a través de su palabra los sentimientos y pensamientos de su corazón, es decir, de lo más recógnito.
Recuerde, donde no llega nada, donde no llega nadie, lo que es imposible para dividir. Recuerde que la palabra es penetrante, ya lo hemos dicho, y llega hasta dónde. ¿Hasta dónde penetra? Hasta el corazón. ¿Y es el corazón? ¿Qué es el corazón? El núcleo, el centro, la médula. La médula de quién es usted como persona. Es donde, el corazón es de donde, no es un lugar, es una abstracción, pero ni modo, hay que ponerlo de alguna manera que lo entendamos. Es de donde mana todo lo bueno y lo malo. Ahora, ¿quién conoce ese corazón? Le tengo noticia, usted no conoce su corazón. Usted no conoce la condición de su corazón a menos que Dios se lo revele a usted. ¿Y cómo se lo revela a usted? A través de su palabra, que penetra como espada cortante y llega a lo más profundo hasta su corazón para discernir la condición, los pensamientos y los deseos que hay en ese corazón. Dios, el Señor, el que todo lo puede, donde no llegan los profesionales, donde no llegan los psiquiatras y los psicólogos y los consejeros y los gurús y los motivadores. ¿Se acuerdan? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Recuerdan cuando hablábamos del contexto de este pasaje? No endurezcáis vuestro corazón. Yo desconozco lo que hay en mi corazón, pero la palabra llega. Por lo tanto, yo tengo que exponerme a esa palabra. 4 veces lo menciona. El capítulo 3, estableciendo el contexto de este pasaje. Esta frase o este versículo del Salmo 95. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis su corazón. Oí su voz. Lo que dijo Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, repito, y pone por escrito David. ¿Okay? El escritor a la carta a los hebreos le dice a esa gente como palabra actual, viva y eficaz. Y actualmente, por lo tanto, esta palabra, estos versículos llegan hasta usted como la palabra de Dios, que llega al corazón. Proverbios 4:23, por encima de todo cuidado, guarda tu corazón, porque de él brotan la fuente de la vida. Así que como parte de ese cuidado del corazón, vamos a meternos con la palabra de Dios para que la palabra de Dios se meta en nuestro corazón. Ahora versículo 13. No hay ante ella criatura invisible, sino que todo está desnudo. Desnudo dice aquí. Si hay puertorriqueños que me están escuchando, desnudo significa esnú o esnú, porque nosotros no pronunciamos bien las S. ¿Okay? Todo está esnú y patente a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. ¿Qué significa esto de desnudo? Que todo está desnudo ante él. ¿Sabe usted que esta palabra implica en los originales? En el original implica. Viene de una raíz viene de una raíz que señala el cuello, que tiene que ver con el cuello, con esto aquí, con el cuello. Es como agarrar por la garganta. Estar desnudo es que te agarran por la garganta. Es decir, es exponer el cuello de una víctima para matarla. Si es que vamos a tomar como referencia los sacrificios del Antiguo Testamento, ¿qué se le hacía a los animalitos? Se le echaba la cabecita para atrás, se exponía el cuello y se le daba el corte. Es exponer el cuello para que la palabra no lo mate, sino que le dé vida. Ya lo hemos dicho, es una palabra que da vida. Una palabra que da vida. Y al fin de cuentas, esto tiene que ver con la exposición nuestra a esa palabra para que pueda entrar y penetrar. Mi hermano y mi hermana, si usted escucha hoy su voz, no endurezca su corazón. Ya lo hemos visto. Porque si usted endurece su corazón a la palabra de Dios, no va a entrar en el descanso del Señor. ¿Quiere usted entrar en el descanso del Señor? Mire, yo no lo puedo negar. Es una palabra que a veces incomoda. Yo lo sé. Por eso a mí me gusta seguir y les recomiendo, mis queridos hermanos, vayan a la palabra de Dios sirviéndose, por ejemplo, para su meditación diaria, de la lectura de la misa del día, para que no sea un escogimiento de usted.
para que esa lectura escogida por usted no sea un mero engaño, usted buscando lo que le conviene, ¿no? La mejor manera, a mi humilde parecer, es agarre las lecturas de la misa del día. Y si no hay nada para usted, no hay nada para usted. Es que Dios no quiere en ese momento. O es que como quiera la palabra está sembrada y surtirá su efecto luego. Usted simplemente expóngase a la espada para que se le imparte esa palabra que, como dijo Isaías, no vuelve atrás vacía, sino que surte su efecto. Y por eso el mismo salmista en el Salmo 119, en el versículo 71, dice: fue bueno para mí haber sido humillado, porque así aprendí tus palabras. Eso me ha pasado a mí. Yo no quiero que esto se extienda, pero yo podría testificarles a ustedes de las veces que esa palabra a mi humano y limitado parecer me ha hecho daño supuestamente. ¿Por qué? Porque me ha causado dolor. Pero ha sido para mí bueno ser humillado por esa palabra. Porque esa palabra ha terminado por anunciarme el descanso del Señor. Y como ejemplo elocuente de esto tenemos a la Santísima Virgen María. En Lucas capítulo 1, en el versículo 38, ¿qué dice Nuestra Señora? He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Siga el contexto desde el versículo 26 hasta el versículo 38 de este capítulo 1 de San Lucas, para que ustedes vean que la Virgen María interactuó, se expuso e interactuó con la palabra del Señor y la cogió. ¿De qué forma? Es maravilloso. En su forma significada, es decir, lo que decía la palabra, ¿bien? Y también en el segundo sentido de abandono, es decir, lo que ella sabía por lo que le estaban diciendo y lo que no sabía que implicaba esa palabra, aún así ella se abandonó. Hermanos, es una apertura perfecta que tenemos aquí ejemplificado en nuestra Madre Santa María. Qué maravilloso. Usted no es perfecto, ni yo tampoco, ni yo tampoco. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué nosotros en esta comunidad, ustedes cristófilos y yo todos cristófilos, nos hemos dedicado a la evangelización 100% católica con perspectiva bíblica? Porque estamos como el profeta llorón y quejoso Jeremías. Así soy yo. Yo no sé usted, pero yo soy así. Quejoso y lloroso. Las cosas me desconciertan. A veces me veo tentado a la frustración. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le dio propósito a la vida de Jeremías? En el capítulo 20 del profeta, versículo 9, dice: yo decía, no volveré a recordarlo, ni hablaré más en tu nombre. Me ha pasado. No hablaré más en tu nombre. Yo me quito, me voy para la universidad. Esto no tiene sentido, esto es una incertidumbre. ¿Y qué sigue diciendo? Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente, prendido en mis huesos. Y aunque yo trabajaba por ahogarlo, no podía. Por eso les agradezco, mis queridos hermanos cristófilos y visitantes, que me den a mí la oportunidad, a mí, pobre y miserable pecador, de exponerles esta palabra que tengo prendida por dentro. Queridos hermanos, hoy solo dos cosas más. Primera, es importante que además de suscribirse, usted aplique las notificaciones haciendo clic en la campanita para que YouTube le avise cuando subamos los próximos videos. Segunda, miren mis hermanos, vaya a la descripción del video para que vea los beneficios que estamos ofreciendo a las personas que nos ayudan. Únase a nuestros bienhechores, sirviéndose ahí en la descripción del video del link para que mediante el método fácil y seguro de PayPal usted pueda contribuir a este ministerio para que sigamos como usted ha podido corroborar que estamos haciendo, y lo vamos a seguir haciendo mucho más frecuente si nos ayudan. Por favor, sírvase de PayPal en la descripción del video y por favor ofrende a nuestro ministerio. Nosotros en este ministerio no cobramos, mis hermanos,
Pero si usted nos ayuda, vamos a poder hacer todo esto y seguir visitando comunidades para enseñar y predicar como lo estamos haciendo a través de este medio de YouTube y de las demás redes sociales. Una vez más, muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto, si Dios quiere.